Hola a todos, esperamos que anden muy bien. En esta presentación vamos a explorar algunos de los aspectos más relevantes de una corriente epistemológica muy importante, el falsacionismo. Nos vamos a centrar en los temas que cubre Chalmers en los capítulos titulados Introducción del falsacionismo, el falsacionismo sofisticado, las nuevas predicciones y el desarrollo de la ciencia, y finalmente, limitaciones del falsacionismo. Acá vemos una caricatura de Karl Popper. Este importante filósofo fue el principal exponente del falsacionismo. Sus ideas tuvieron gran relevancia tanto en la filosofía de la ciencia como en muchas otras áreas del pensamiento. Popper nació en Viena en 1902. Pertenecía a una familia bien acomodada, inicialmente judía y luego convertida al luteranismo. Ya de chico fue un ávido lector. En su casa había más de 12.000 libros. Estudió en la Universidad de Viena, se doctoró en 1928. Estuvo en contacto con el Círculo de Viena, pero rápidamente se convirtió en uno de sus más fervientes críticos. En 1934 publicó su primera obra sistematizada, La lógica de la investigación científica. Debido a la amenaza del nazismo, en 1937 emigró y se estableció como docente en la Universidad de Nueva Zelanda. Entre sus publicaciones más importantes se incluyen La miseria del historicismo de 1936, La sociedad abierta y sus enemigos de 1945, Conjeturas y refutaciones, el desarrollo del conocimiento científico de 1963, Conocimiento objetivo, un enfoque evolucionista de 1972 y El mito del marco en defensa de la ciencia y la racionalidad, publicado póstumamente en 1994. Se retiró de la vida académica en 1969, pero siguió estando intelectualmente activo hasta su fallecimiento. Fue miembro de numerosas instituciones académicas y recibió una gran cantidad de premios y distinciones. Murió en Londres en 1994. Retomemos uno de los textos que estudiamos al principio de la cursada, Naturaleza y función de la filosofía de la ciencia, de Pablo Lorenzano. Lorenzano nos presenta una periodización de la filosofía de la ciencia, de acuerdo con la cual ésta ha atravesado tres etapas: un periodo clásico, un periodo historicista y un periodo contemporáneo. La obra de Popper se encuadra dentro del primero de estos períodos. Como recordarán, algunos de los temas a los que más atención se prestó durante dicha etapa fueron la demarcación entre ciencia y no ciencia, la relación entre teoría y experiencia, y la metodología de contrastación de hipótesis. Como veremos a lo largo de esta presentación, estas temáticas tienen, justamente, gran importancia dentro de la obra de Popper. Las corrientes epistemológicas inductivistas, que ya hemos estudiado en la unidad 4, también se desarrollaron durante el período clásico. Pero, como iremos notando a lo largo de la presentación, el falsacionismo se diferencia tajantemente del inductivismo en muchos aspectos. Vayamos ahora al capítulo 4 del libro de Chalmers, titulado Introducción del falsacionismo. Chalmers comienza este capítulo destacando una cuestión lógica que apoya el falsacionismo. No es posible verificar un enunciado universal a partir de enunciados singulares, pero sí es posible refutar un enunciado universal a partir de un enunciado singular. Por ejemplo, a partir del enunciado singular, en el lugar X y en el tiempo T se observó un cisne negro, se puede deducir la falsedad del enunciado universal, todos los cisnes son blancos. Esto es fundamental para comprender una de las propuestas más sustanciales de Popper, aquello que nos permite diferenciar las hipótesis científicas de las pseudocientíficas es que las primeras son refutables, mientras que las segundas no lo son. Antes de seguir, les aclaramos que vamos a usar las palabras falsable y refutable de manera intercambiable. ¿Qué significa que una conjetura sea falsable? Significa que existe al menos un enunciado observacional que es incompatible con ella. En otras palabras, significa que existe al menos un enunciado observacional que, en caso de ser establecido como verdadero, implicaría la falsedad de la hipótesis. Dichos enunciados se denominan falsadores potenciales. Consideremos primero dos de los ejemplos sencillos que menciona Chalmers. La hipótesis los miércoles nunca llueve es refutable porque el enunciado observacional el miércoles 10 de junio de 2019 llovió, en caso de ser verdadero, implicaría que dicha hipótesis es falsa.
Por el contrario, el enunciado o llueve o no llueve no es falsable porque no hay ningún enunciado observacional que sea incompatible con él. Consideremos ahora casos más complejos. Popper afirma que la teoría de la historia de Marx, el psicoanálisis de Freud y la psicología del individuo de Adler son teorías pseudocientíficas. ¿Por qué? Porque no hay ningún enunciado observacional que sea incompatible con ellas. Citando a Popper, estas teorías parecían poder explicar prácticamente todo lo que sucedía dentro de los campos a los que se referían. Todo lo que ocurría las confirmaba. Muchos se sentían atraídos por este poder explicativo ilimitado. Por el contrario, Popper consideraba que esta aparente fuerza era, en realidad, la gran debilidad de estas teorías. Era lo que hacía que no fueran científicas, sino pseudocientíficas. Popper compara estas tres teorías con la teoría de la relatividad y se pregunta, ¿cuál es la diferencia fundamental entre esta última y las otras tres? La diferencia fundamental es que la teoría de la relatividad es incompatible con ciertos enunciados observacionales, por ejemplo, enunciados observacionales referidos al comportamiento de la luz de ciertas estrellas durante un eclipse de sol. En otras palabras, la teoría de la relatividad es refutable. Si, por ejemplo, se hubieran observado ciertos fenómenos durante el eclipse de sol de 1919, dicha teoría habría sido refutada. Habiendo diferenciado a las teorías científicas de las pseudocientíficas, es muy importante destacar el tipo de actitud que subyace a cada una de ellas. La actitud crítica es propia de la actividad científica. Quien adopta una actitud crítica admite dudas, está dispuesto a modificar sus ideas y a someterlas a las objeciones que plantea la experiencia. Por el contrario, la actitud dogmática es inherente a la pseudociencia. Esta actitud consiste en aferrarse obstinadamente a cierta idea y en rechazar cualquier objeción que se le haga o cualquier hecho que se le oponga. Las hipótesis científicas deben ser, entonces, falsables. Ahora bien, la falsabilidad no es una cuestión de todo o nada, sino que hay grados de falsabilidad. Cuanto más afirme una teoría, más oportunidades habrá para mostrar que el mundo no se comporta como indica dicha teoría. Y cuanto más falsable sea una teoría, mejor es. De esto se desprende la importancia de la claridad y la precisión en la formulación de las conjeturas. Cuanto más clara y precisamente se formulen las hipótesis, mayor será el riesgo de que sean refutadas. En estrecha relación con esta cuestión se encuentra la importancia de evitar las hipótesis ad hoc, a las que se recurre solo para evitar que una teoría sea refutada. ¿Cómo progresa la ciencia de acuerdo con el falsacionista? La ciencia comienza con problemas, es decir, incógnitas acerca de diversos aspectos del mundo. Los científicos proponen hipótesis falsables como intentos de solución frente a dichos problemas. Luego, estas son sometidas a contrastación empírica. Se extraen de ellas consecuencias observacionales, las cuales permiten controlar dichas hipótesis por medio de la experiencia. ¿Cómo? Comparando lo que afirman estas consecuencias observacionales con lo que muestra la base empírica. Acá se abren dos posibilidades. Una de ellas consiste en que lo que acontezca en la base empírica no se corresponda con las consecuencias observacionales. En ese caso, la conjetura en cuestión resulta falsada y por ello, al menos de acuerdo con el falsacionista ingenuo, debe ser tajantemente rechazada. El razonamiento involucrado en la falsación de las hipótesis es uno que ya hemos estudiado, el modus tollens. La otra posibilidad consiste en que lo que acontezca en la base empírica coincida con las consecuencias observacionales. En este caso, la hipótesis ha sobrevivido al intento de refutarla, por lo que resulta momentáneamente corroborada. Hacemos una aclaración antes de seguir. En el texto de Chalmers van a ver que este autor emplea el término confirmada. Esto no es adecuado dentro de la concepción falsacionista. El término correcto es corroborada. Seguimos. Que la hipótesis haya resistido a las pruebas no significa que pueda afirmarse que es verdadera. Debe proseguirse con la contrastación de dicha hipótesis, sometiéndola a críticas y pruebas más rigurosas. Cuando finalmente se refuta una hipótesis que ha sobrevivido a muchos test rigurosos,
surge un nuevo problema, muy alejado del problema original y más fértil y profundo. Y aquí se reinicia el ciclo indefinidamente. La ciencia progresa, entonces, mediante conjeturas y refutaciones. Nuestro conocimiento, tanto científico como precientífico, progresa mediante el método del ensayo y el error. Ensayamos conjeturas para intentar resolver problemas e identificamos y eliminamos los errores que surgen en este proceso. Pero no solo Einstein aplica el método del ensayo y el error, también lo aplican las amebas. Si bien Popper se focalizó en la ciencia, consideraba que sus observaciones sobre el desarrollo del conocimiento eran aplicables no solo a humanos, sino también a muchos otros seres vivos. Pasemos ahora al capítulo 5. En este, Chalmers presenta una versión más sofisticada del falsacionismo que aquella que había analizado en el capítulo previo. No nos quedemos con la idea de que Popper pensaba igual en 1930 que en 1950 o 1970. Su pensamiento se fue desarrollando y complejizando con el paso del tiempo. Veremos a continuación algunos aspectos del falsacionismo sofisticado. El falsacionismo ingenuo ofrecía una imagen estática de la ciencia. Por el contrario, el falsacionismo sofisticado proporciona una imagen dinámica de esta. Así, la atención se traslada desde los méritos de una sola teoría a los méritos relativos de teorías enfrentadas. Así, puede afirmarse que cierta teoría, llamémosla, por ejemplo, T2, supera a la que la ha antecedido, llamémosla T1, en el sentido de que, entre otros puntos, T2 resiste a los test frente a los que T1 ha fracasado, y además T2 sugiere nuevos test y también los resiste. Si bien la verdad nunca puede ser alcanzada, sí se puede sostener que T2 supone un progreso respecto de T1. T2 se encuentra más cerca de la verdad que T1. En otras palabras, T2 es más verosímil que T1. El grado de falsabilidad de T2 es mayor que el de T1, dado que T2 puede ser sometida no solo a los mismos tests que T1, sino también a nuevos tests. La exigencia de que las teorías sean cada vez más falsables a medida que progresa la ciencia implica que sea ilegítimo realizarles modificaciones ad hoc. Como señalamos anteriormente, la única finalidad de este tipo de modificaciones es salvar a las teorías del peligro de ser refutadas. Por lo tanto, modificaciones de este tipo implican reducir el grado de falsabilidad de la teoría en juego. Para comprender este punto, analicemos el ejemplo de Galileo y su adversario aristotélico. Las observaciones de la Luna realizadas por Galileo a través de su telescopio eran incompatibles con la hipótesis aristotélica, según la cual todos los cuerpos celestes son esferas perfectas. En vez de admitir la refutación de esta conjetura, el aristotélico le realizó una modificación ad hoc. Sostuvo que una sustancia invisible rellenaba los cráteres de la Luna y cubría sus montañas, de manera tal que su forma era, en verdad, perfectamente esférica. Galileo, muy razonablemente, le solicitó al aristotélico que le indicara cómo detectar la presencia de dicha sustancia, frente a lo cual el aristotélico respondió que no había manera de detectarla. Como podrán notar, no es posible derivar de esta conjetura de la sustancia invisible ninguna consecuencia observacional que permita contrastarla. Con esta treta, lo único que logra el aristotélico es aferrarse de manera dogmática a su teoría, desestimando acríticamente la evidencia en su contra. Obviamente, no toda modificación de una teoría es ad hoc. Si una modificación no reduce el grado de falsabilidad de una teoría, entonces es legítima. Otro punto relevante en el que el falsacionismo sofisticado se diferencia del ingenuo es el relativo a la importancia que tiene la corroboración o refutación de distintos tipos de hipótesis. Expliquemos primero las nociones de audacia y prudencia. Una conjetura audaz es aquella que es improbable a la luz del conocimiento básico propio de un momento dado. En cambio, una conjetura prudente es aquella que no resulta problemática a la luz del conocimiento básico de cierta época. Audaz y prudente son, entonces, nociones históricamente relativas.
dependen de cómo esté constituido el conocimiento básico de cada época. De acuerdo con el falsacionista sofisticado, los avances significativos en el conocimiento científico se darán al corroborarse una hipótesis audaz y al falsarse una hipótesis prudente. La corroboración de una hipótesis audaz es informativa y constituye un importante aporte porque implica el descubrimiento de algo que hasta ese entonces era considerado inaudito. La refutación de una hipótesis prudente es informativa porque pone de manifiesto que algo que se consideraba bien establecido, poco problemático, era en realidad falso. Por el contrario, no son informativas la falsación de una conjetura audaz ni la corroboración de una hipótesis prudente. El falsacionista sofisticado concede, entonces, gran importancia a la corroboración de las conjeturas audaces. Esto no significa que considere que dichas conjeturas se pueden establecer como verdaderas o probablemente verdaderas. No, el falsacionista le sigue haciendo honra a su nombre, firme en la convicción de que las hipótesis se pueden falsar, pero no se pueden establecer como verdaderas. Pasemos por último al sexto capítulo del libro de Chalmers, titulado Las limitaciones del falsacionismo. La primera objeción que menciona Chalmers contra el falsacionismo es relativa a la falibilidad de las refutaciones. Como hemos visto, tanto los falsacionistas ingenuos como los sofisticados afirman que las teorías se pueden falsar de manera concluyente, pero que nunca se pueden establecer como verdaderas. Ahora bien, para que esto sea así, debe poder establecerse con firmeza la verdad de los enunciados observacionales a partir de los que se deduciría la falsedad de la teoría en juego. Pero los enunciados observacionales son falibles, podemos estar equivocados respecto de su valor de verdad. Por lo tanto, si un enunciado universal choca con un enunciado observacional, tal vez el problema está en este último. Nada en la lógica de la situación de contrastación hace que siempre deba rechazarse la teoría en un caso de choque con la observación. Así, en ciertas situaciones, podría ser adecuado rechazar el enunciado observacional y conservar la teoría. Así pues, puede afirmarse que la refutación de teorías no es algo simple ni concluyente. Esta limitación del falsacionismo no pasó inadvertida para Popper. Es en este sentido que él dice lo siguiente, lo citamos: la base empírica de la ciencia objetiva no tiene nada de absoluto. La ciencia no descansa en una sólida roca. La estructura audaz de sus teorías se levanta, como si dijéramos, encima de un pantano. Es como un edificio construido sobre pilotes. Justamente lo que se ve en la imagen de esta diapositiva es una casa construida sobre pilotes. Seguimos con la cita. Los pilotes son hincados desde arriba en el pantano, pero no en una base dada o natural. Y si no hincamos los pilotes más profundamente, no es porque hayamos alcanzado suelo firme. Simplemente paramos cuando nos satisface la firmeza de los pilotes, que es suficiente para soportar la estructura, al menos por el momento. Otra de las objeciones que puede dirigirse contra el falsacionismo tiene que ver con la complejidad de las situaciones reales de contrastación de teorías. Una teoría no consta de un único enunciado universal, involucra, en cambio, varios enunciados universales. Además, para someter dicha teoría a contrastación, es necesario apelar a supuestos auxiliares, por ejemplo, teorías que explican el funcionamiento de los instrumentos empleados en la contrastación. Por otro lado, se encuentran presentes también enunciados relativos a las condiciones iniciales. Por ejemplo, enunciados que describen el marco experimental en el que se lleva a cabo una contrastación. Tenemos entonces un cúmulo de premisas variadas. Si una consecuencia observacional que se infiere a partir de este cúmulo de premisas resulta ser falsa, lo que podemos concluir es que al menos una de las premisas en juego es falsa. Pero no podemos saber cuál de ellas lo es. Podría serlo la teoría, o algún supuesto auxiliar, o alguna parte de la descripción de las condiciones iniciales. En la diapositiva vemos la foto de Imre Lakatos. Este importante filósofo de la ciencia contribuyó al desarrollo y sofisticación del falsacionismo. En el libro de Chalmers encontrarán un interesante ejemplo hipotético propuesto por Lakatos,
en el que queda bien clara la complejidad de las situaciones reales de contrastación de teorías. La última limitación que describe Chalmers consiste en que, sobre la base de consideraciones históricas acerca del desarrollo de la ciencia, puede sostenerse que el falsacionismo es insuficiente. Si los científicos hubieran obedecido estrictamente las prescripciones de los falsacionistas, teorías que suelen ser juzgadas como los mejores ejemplos de teorías científicas no habrían sido desarrolladas en todo su potencial, sino que habrían sido rechazadas en su infancia. Afortunadamente, muchas de esas teorías no fueron rechazadas tempranamente. Chalmers analiza varios ejemplos para ilustrar esta cuestión, focalizándose en el relativo a la revolución copernicana. Les dejamos los siguientes links en la plataforma virtual para que accedan a materiales complementarios. Una entrevista que se le realizó a Popper en la que podrán escucharlo a él mismo explicar varias de las tesis fundamentales del falsacionismo. Entrevistas acerca de Popper y sus ideas, una de ellas a cargo del profesor Mauricio Rojas y la otra a cargo del profesor Gregorio Klimovsky. Klimovsky, de quien ya leyeron un texto, fue un epistemólogo argentino muy importante. Y finalmente les dejamos unas historietas en las que van a ver a Popper en terapia con Freud o jugando al póker con varios de sus amigos o enemigos. Esperamos que esta presentación les haya sido de ayuda para entender la postura epistemológica de Popper. Muchas gracias por su atención.